José Bretón no era una persona normal. Su extraño comportamiento, nada más denunciarse la desaparición de sus hijos, llamó la atención de la policía. De la angustia vital que mostró al llamar a emergencias, a una frialdad total cuando los agentes se presentaron en la zona. Eso, junto a todas las contradicciones de su versión, hicieron que el juez ordenara su ingreso en prisión preventiva. Había indicios de un posible delito, pero la realidad fue mucho más allá que cualquier teoría. Se han escrito ríos de tinta sobre la personalidad de José Bretón, la mayoría en busca de la respuesta a una simple pregunta: ¿qué clase de persona haría algo así? A nadie le gusta pensar que existen individuos capaces de actos tan horribles viviendo entre nosotros, en sociedad. Necesitamos que alguien nos diga que no, que sus acciones responden a una psicopatía evidente o a una enfermedad mental. Pero la respuesta llegó antes incluso de finalizar el juicio. José Bretón no padece ningún tipo de enfermedad mental. Tampoco sufre trastorno de la personalidad y no tiene rasgos psicópatas. En otras palabras, es capaz de sentir empatía. Su mente actúa con claridad y es capaz de distinguir entre el bien y el mal. Así lo atestiguaron los numerosos psiquiatras y psicólogos que analizaron su personalidad desde que ingresó en la cárcel por primera vez. Pero el hecho de no sufrir enfermedades mentales o no tener rasgos psicópatas no quiere decir que Bretón fuera una persona equilibrada y sana. Todos los peritos destacaron, desde el primer momento, el carácter manipulador y obsesivo del parricida. Siempre dispuesto a mostrar su mejor cara al mundo, pero tremendamente autoritario de puertas para adentro. Un hombre obsesionado con el control. Todos los peritos coinciden. José Bretón es una persona tremendamente controladora. Sus manías compulsivas, como lavarse las manos constantemente y no tocar nada sin haberlo desinfectado antes, son solo la punta del iceberg de un hombre que nunca deja nada al azar. Unos rasgos que ya desde muy joven llamaban la atención. Con 18 años se alistó en el ejército y estuvo destinado como soldado en Bosnia. Aunque pasó todos los test psicotécnicos, algunos compañeros de aquella época recuerdan que ya entonces era muy susceptible al ruido, hasta el punto de ponerse tapones para no oír masticar a otros soldados. Incluso llegó a increpar públicamente a un militar de alto rango por hacer demasiado ruido al comer. Esas manías se intensificaron cada vez más tras regresar de Bosnia. Llevaba un paño que usaba para tocar cualquier superficie que estuviera al aire libre, y evitaba el transporte público para no tener que tocar las barras metálicas. La inestabilidad psíquica de Bretón se hizo evidente cuando, después de romper con su primera novia, trató de suicidarse en 2 ocasiones. Primero, tomando una gran cantidad de pastillas tranquilizantes. Después, dejando abiertas en su coche 2 bombonas de gas. Sin embargo, empezó a ir al psiquiatra, siguió adelante y poco después conoció a la que sería su mujer y madre de sus hijos, Ruth Ortiz. El matrimonio siguió la dinámica clásica de la mayoría de las relaciones abusivas. Al principio, según contó la propia Ruth, todo iba bien. Salvo por unas pocas manías, a las que ella no dio más importancia, su marido era una persona atenta y normal, a la que no le gustaba el conflicto. Pero con el tiempo esa fachada se vino abajo. De cara al mundo exterior nada había cambiado. Bretón seguía siendo la misma persona amable y tranquila que nunca se metía en problemas. Pero entre los muros de su hogar, sometía a su mujer a su antojo, se burlaba de ella y la humillaba. Y en ese contexto, llegaron los niños. En el juicio, Ruth Ortiz reveló que ella quería tener hijos, pero que su marido no estaba convencido. De hecho, Bretón le dijo en una ocasión que los niños serían para ella. Tenía además predilección por las niñas, ya que pensaba que eran más fáciles de criar. Y cuando la ecografía de su segundo hijo reveló que sería varón, se enfadó.